produciendo hasta 200 libras por tarea. Estamos ofertándole al mercado un café de calidad, un café premium, un café gourmet. El gobierno ha hecho un trabajo para que no falte alimento, para que no falte comida. Aún así, con el problema que tenemos de la pandemia, la gente no ha dejado de trabajar, ni ha dejado de comer. No va a faltar nada en el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, como siempre, aquí, pues, compartir con todos ustedes nuestros pareceres, nuestras ideas, nuestras opiniones sobre lo que está ocurriendo en el país. Me gustó ayer el boletín número 66 del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Ese boletín, por segunda vez, no trae fallecidos, cosa muy importante. Quiere decir que las perspectivas con el manejo del COVID-19 van dando frutos en la República Dominicana. Otro dato importante de ese boletín, que uno debe escoger, ¿verdad? Entre todo lo que hay ahí. No es solamente el que por segunda vez no tenemos fallecimiento, sino el que los recuperados de la enfermedad son 8.133. ¿Por qué es importante ese número 8.133 de recuperados? Bueno, porque los casos activos son más bajitos, 6.210, es decir, tenemos más de 2.000 superados por encima de los que están activos. Y otra cosa importante es que los que están activos, una buena parte de ellos no están en los hospitales, están recuperándose en centros de aislamiento o una mayoría en sus casas. Cosa que es muy importante, el que mucha gente, estamos hablando de miles de casos, se recupera en sus casas, es decir, no tiene que ir a hospitales, no tiene que ir a salas de aislamiento. Ese es un dato importante también. Es decir, la República Dominicana ha hecho un manejo importante, interesante y exitoso hasta ahora del COVID-19. Y digo exitoso hasta ahora, porque nosotros hemos entrado en la primera fase de lo que algunos, imitando a los españoles, llaman desescalamiento. Es una palabrita nueva que se inventaron los españoles, pero que trayéndola del inglés, desde luego, que es lo que saben hacer mucho, mimetizar, traer cosas de otro idioma como si no tuviéramos aquí la palabra flexibilización, por ejemplo, porque de eso se trata, de flexibilizar, de hacer más flexible. El toque de queda, que antes era de 5 a 6 de la mañana, no, ahora es de 7 a 6 de la mañana, salvo los domingos. Salvo los domingos que se me iba a olvidar y por poco, pues, yo me paso de parranda y entonces digo, no, me dijeron, no, la parranda es hasta las 5 de la tarde. Digo, ¿cómo? Sí, señor, hasta las 5, así que esto se acabó. Eso es flexibilizar. Entramos en una fase primera de flexibilización que permite el uso del transporte público, por ejemplo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Antes no había transporte, sencillamente.
cero transporte público, 0 metro, 0 OMSA, 0 teleférico. Tenemos una semana con el metro, la OMSA y el teleférico funcionando al 30%. Y es interesante, muy interesante, al menos a mi modo de ver, y además digno de reconocimiento, de emulación, que todo el mundo anda con su mascarilla, prácticamente todo el mundo. Alguna gente que he visto sin mascarilla, gente temeraria, pero también gente solitaria, es decir, no andan acompañados. Y si anda solo y está en un descampado, no hay circulación masiva de personas, pues bien, es verdad, usted podría no usar la mascarilla. Pero en sentido general, y lo destacan algunos de los medios de hoy también, en sentido general, casi el 100%, casi el 100% de los dominicanos y las dominicanas que veo en la calle llevan su mascarilla. Alguno que otro lleva guantes, pero ya sabemos que lo fundamental no son los guantes y que los guantes podrían ser hasta problemáticos en algunas circunstancias, porque como hemos visto en algún lugar por ahí, la gente se confía mucho en los guantes y no sabe que los guantes se ensucian igual que las manos, igualito. Entonces lo importante con los guantes o con las manos es que hay que estar lavándolos permanentemente. Eso es lo importante. Ahora bien, es la mascarilla la que nosotros no debemos relajar, porque el contagio fundamental, el contagio es sobre todo vía oral y vía en particular y más importante por la nariz, es decir, nasal. Por lo tanto, tenemos que insistir en las medidas, en estas medidas que han dado resultados, porque el pueblo dominicano, a pesar de que muchos quieren presentarlo como un pueblo lerdo, como un pueblo torpe, el pueblo dominicano es receptivo cuando se le hace conciencia, es receptivo cuando se le explican bien las cosas y se les ha estado explicando importancia de qué, de lavarse las manos periódicamente con agua y jabón. No tiene que ser con gel, no tiene que ser con otra cosa. Con agua y jabón es suficiente. Agua y jabón, 30 segundos, 40 segundos, lavándose bien por delante, por arriba, por el en vez, por detrás. Distanciamiento. Y el distanciamiento físico, es decir, 1 metro a un lado, 1 metro cuadrado, 1 metro al frente y sobre todo 1 metro al frente si estoy hablando con alguien a quien tengo de frente. Y pues, desde luego, pues 1 metro también detrás, porque cuando uno habla, emite, exhala, expele, expulsa esas partículas, esas gotículas, que son las que uno no las ve, son microscópicas, pero están ahí, no son una realidad, no son un invento, son una realidad. Y se han hecho muchos experimentos con esto para que han demostrado que la propagación es fundamentalmente por la nariz. Por la nariz, entra el virus por la nariz cuando la otra persona está hablando frente a usted. Que no nos quepa la menor duda. Y desde luego en los lugares a los que usted visita, a los que visitamos, los bancos, los supermercados, que son lugares cerrados, algunos de ellos, los bancos son cerrados todos, y los demás lugares, algunos supermercados que también son cerrados, pues ahí nosotros tenemos que extremar las medidas. En el metro tenemos que extremar las medidas, la OMS, el teleférico, extremar las medidas que nos han dado, repito, éxito hasta ahora. En comparación con los otros países tenemos 3.1 la letalidad, 3.09, eso es lo mismo que 3.1. Vamos a redondearlo en 3.1. Letalidad, es decir, tasa de muertes por contagiado. Estamos en 3.1%. Y ese es un número
casi modélico, porque tomemos en cuenta que la letalidad, cantidad de muertes en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en Ecuador, anda por el 6% y en algunos casos hasta el 7%. Es decir, nosotros estamos el doble por debajo. Estamos el doble por debajo de los que están más altos. Algo ha pasado. Algo estamos haciendo bien. La curva sigue más o menos aplanada en los 300, 400 casos, pero bajando usualmente de los 400 casos. Vamos a ver qué pasa con el fin de semana, cuando se intensifican las pruebas, cuando se intensifica el trabajo en los barrios, se hacen los operativos. Lógico, pues es probable que haya un incremento cuando se hace este tipo de pesquisa, como se dice, este tipo de persecución de los casos activos. El ministerio ha estado trabajando cabeza a cabeza, cara a cara con los casos activos, y eso es importante, muy importante, y que se haya estado haciendo este trabajo a nivel comunitario, sobre todo en el Distrito Nacional y en las ciudades más grandes, en donde hay la mayor circulación, porque la mayoría de los casos se presentan no en el interior del país, sino que se presentan aquí, en el Gran Santo Domingo. Es aquí donde están. Mire usted qué cosa, es importante que anotemos esto. Aquí en la Romana, que ha habido brotes también, y en fin, en algunos otros de nuestras ciudades, nuestras más grandes ciudades. Pero hay un logro importante en materia de manejo de la enfermedad de la COVID-19 en la República Dominicana. Estamos entre los países, un grupo de países que va a ser estudiado por la OMS, o que está siendo estudiado por la OMS, Organización Mundial de la Salud, OPS, Organización Panamericana de la Salud, para comparar, hacer comparaciones y sacar también conclusiones y experiencias que puedan ser útiles en el manejo de esta pandemia, que es nuestra epidemia del COVID-19. Fran Pacheco estaba ahí en el turno al bate. Sergio Pérez, bienvenidos sean. Adelante. Profesor, estamos prácticamente ya a tiempo de un mes para celebrar las elecciones en República Dominicana. Mayo está terminando y este periodo de cuarentena ha sido de alguna forma importante en el sentido de la reflexión sobre el ecosistema, de la reflexión sobre la solidaridad, de la reflexión sobre el comportamiento del ser humano en el mundo. Quiero destacar una serie de cápsulas que han estado saliendo en el canal 4 RD sobre jóvenes biólogos de la República Dominicana, más de 20 cápsulas de este tipo, y en ellas pues narran los jóvenes biólogos de la República Dominicana cómo tuvieron que detener muchos de sus estudios de campo por la dificultad de la movilidad. Sabemos que durante casi 2 meses estuvo la República Dominicana en un periodo de cuarentena en el que los negocios no podían abrir y el transporte público también estaba clausurado para evitar el contagio y la propagación del virus. Pero lo más importante es, una de las cosas más importantes que decían, que narraban estos jóvenes biólogos, es que no perdieron tiempo en la cuarentena, estuvieron estudiando, estuvieron repasando textos de orden científico y reflexionando. Y en este mismo sentido, yo creo que ha sido un tiempo en el que el pueblo dominicano lo ha tomado para reflexionar sobre las importantes elecciones del 5 de julio próximo. Es
es una elección que se hace cada 4 años, como ya sabemos, la elección presidencial y la congresual también. Pero hablemos de las elecciones presidenciales. Estamos hablando de que se tomará una decisión que determinará el futuro de la República Dominicana por los próximos 4 años, y debe ser una decisión bastante consensuada, debe ser una decisión bastante bien pensada. Y en este periodo de cuarentena, yo estoy seguro de que las personas también lo aprovecharon para observar el comportamiento de los candidatos a la presidencia de la República. Y lo quiero concatenar esto con unas declaraciones que ofreció el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Gonzalo Castillo, este fin de semana. En una de ellas hablaba de que bien es cierto que estamos todavía enfrentando una primera fase para evitar el contagio y la propagación del coronavirus, que apenas estamos abriendo la economía y que no son momentos esenciales para hablar de política, no son quizás los mejores momentos para hablar de política, pero a la vez sí lo son, porque estamos a un mes de celebrar elecciones, como lleva el calendario de la Junta Central Electoral, y hay que hablar de las propuestas, hay que hablar de que el próximo gobierno que venga debe enfrentarse a esta situación que afecta de manera transversal la economía, la salud del pueblo dominicano y el comercio, digámoslo así, el turismo a nivel nacional e internacional. Todo el planeta se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, y el gobierno que venga deberá enfrentarse a eso y deberá crear nuevas políticas públicas que vayan orientadas a establecer y a recuperar la economía donde haya tenido problemas, el turismo y también el sistema de salud. Una de las políticas, o dos voy a mencionar, del programa de gobierno del candidato Gonzalo Castillo, que me lucen bastante interesantes, es el programa de pasantías para personas que tendrán su primer empleo, que no han tenido su primer empleo y que contaba el candidato Gonzalo Castillo, que este programa busca que las personas, que los jóvenes de la República Dominicana, porque uno de los temas a debatir en este encuentro de cara a las elecciones presidenciales 2020 es la quizá falta de empleo, de oportunidad, y aunque el gobierno ha trabajado bastante y ha aportado con políticas públicas que van orientadas al apoyo al sector privado de la República Dominicana, a la inversión extranjera y al emprendedurismo que crea muchos empleos en República Dominicana, pues cada día son más las personas que cumplen 18 años, y la tasa de desempleo en República Dominicana ronda el rango de los 100,000 y 110,000 personas que cada año salen al mercado a buscar empleo. Y si primero no combatimos esa tasa, pues estamos creando un déficit, y por encima de esa tasa entonces hay personas que tampoco o que estaban en el déficit, que no estaban desempleados. Y la juventud necesita una primera oportunidad, un primer empleo. Este programa de pasantías consiste en que los jóvenes se crean una pasantía, inician una pasantía en el sector privado, y durante 18 meses el gobierno asumiría el costo, es decir, le pagaría esa pasantía. Un programa sumamente interesante a analizar y que los jóvenes deben ver y deben escuchar y enterarse bien sobre este programa, que viene a satisfacer una necesidad, una verdadera necesidad, porque bien es cierto que al salir de las universidades, incluso del bachillerato, que ya se está hace un tiempo exigiendo horas laborales, pasantías también, suerte de pasantías, sobre todo en politécnicos, que estos jóvenes que nunca han tenido un empleo, que quizá tienen conocimientos básicos de un oficio,
pero no lo han podido emplear. Y muchas empresas quisieran contratarlo, pero son micro, pequeñas, medianas empresas que no tienen la capacidad quizá para pagar ese recurso humano. Primero estarían aprendiendo del oficio, estarían aprendiendo de su carrera, y el gobierno estaría remunerando ese aprendizaje y estarían también adquiriendo experiencia. De modo que es un programa bastante interesante, es un programa que hay que los jóvenes deben analizarlo, deben verlo con beneplácito, que desde el gobierno o desde la aspiración a la candidatura presidencial, uno de los candidatos esté pensando en la juventud y en ese necesario primer empleo, en ese necesario primer salario para una persona que no tiene mucha experiencia, que la necesita, pero que necesita también recursos para subsistir, para trabajar, o recibir recursos de lo que trabaja. Estamos hablando de 18 meses. Durante 1 año y medio el gobierno de Gonzalo Castillo ha prometido que asumiría el costo o pagaría las pasantías de jóvenes estudiantes, ya sea de bachillerato si cumplen 18 años, o de la universidad. Qué bueno que se esté pensando en la juventud. Otro programa que ha prometido, que ha dicho que está dentro del programa de gobierno del candidato Gonzalo Castillo, de hecho ya lo había empezado a implementar antes de la epidemia del COVID en República Dominicana. Es una especie de centros, o son centros que irán dirigidos a también la juventud que no tiene empleos, que está emprendiendo algún negocio, y en estos centros entonces encuentra un espacio para poder empezar su empresa desde ahí. Tendrán cubículos disponibles para poder trabajar de ahí, teléfono, impresora, papel y un salón de reuniones también, si necesitan en algún momento reunirse con algún cliente, un salón ambientado con café, con agua, con aire acondicionado. Es decir, es una empresa, es un cubículo, un local, porque también se hace muy difícil para una persona que esté emprendiendo adquirir un local, teléfono, secretaria, personal, el personal de limpieza, impresora, material gastable. Lo tienen todo ahí en ese centro y solamente es llamar, como menciona el candidato Gonzalo Castillo, comunicarse con el centro, anotarse, y el día en que necesite trabajar en ese cubículo, en esa oficina, en la reunión que tendría cuadrado, tendría establecida con su cliente, pues lo pudiera hacer. De modo que son dos políticas públicas que van dirigidas a la juventud. Una vinculada al programa de pasantías, que sería remunerado, que sería pagado por el gobierno dominicano, y la otra a jóvenes emprendedores que tienen una idea de empresa, pero no tienen el capital semilla para iniciarlo, y contar con una oficina, contar con un salón de reuniones, contar con una impresora, contar con apoyo incluso, con apoyo estratégico, con apoyo logístico, con acompañamiento, para que la empresa ciertamente pueda echar hacia adelante, pues eso es importante, eso es interesante. Ese es un tema necesario, y ese es un tema que los jóvenes deben verlo, deben analizarlo, y es una política pública que va dirigidos directamente a ellos. Adelante, Sergio. Sí, Fran, sobre todo que tú planteando esa política de empleos, yo veo en la prensa internacional, y me gustaría ver si Franklin pudiese ponerlo y compartirlo, cómo en Madrid en estos momentos se habla de que hay filas de hambre. Y tenemos la situación de que en España se han volatizado, como ellos llaman, 548,000 empleos, y actualmente hay un desempleo de aproximadamente 3.8 millones de personas. Y como dije, filas de hambre. Se resalta un reportaje de un trabajador independiente que era profesor de idiomas, ganaba aproximadamente 2.000 a 3.000 euros mensual, y a partir de la pandemia los clientes empezaron a cancelar las citas. Él era profesor de idiomas
y él aguantó con sus ahorros 2 meses, pero la no existencia de un programa focalizado como el que hay aquí, como FASE, lo ha hecho prácticamente en 2 meses caer en la miseria porque no tiene fuentes de empleo y prácticamente o se agotó, como relata el reportaje, todo el dinero disponible. Entonces, en España tenemos una gran crisis de desempleo. Mírenlo ahí, eso es en la BBC Mundo, donde menciona cómo las llamadas colas por hambre inundan Madrid. Y la situación realmente es peligrosa, es preocupante, porque si eso pasa en países que uno entiende desarrollados, ¿cómo no va a pasar en estos países? Pero lo que a mí más me preocupa no es las políticas que está tomando el gobierno, sino un ánimo que producto de estar en tiempo electoral se observa en personas de la oposición, a veces revestidos con el título de médicos, y a veces usted no sabe si hablan como médicos o a veces hablan como astrólogos, pero están tratando de predecir el caos. Hubo un señor que habla como médico en un supuesto programa médico, de cuyo nombre no quiero acordarme, que dijo el jueves, nada más y nada menos, que el gobierno estaba abriendo la economía en este desescalamiento porque lo que quería realmente era que la gente se enfermara para cancelar las elecciones y que ese era el plan macabro del gobierno. Sin embargo, el candidato que él apoya y grupos que él apoya por el otro lado decían que no, que el gobierno le estaba sacando provecho político y que había que levantar la economía, las medidas para no ahogar la economía. Entonces, por un lado, palo si boga, y por el otro lado, palo si no boga. De hecho, esa persona está en una posición política donde la persona que él apoya está llamando en estos momentos a un gobierno, a un Consejo de Unidad Nacional, diciendo que eso debió hacerlo el Estado. Claro que debió hacerlo el Estado porque no existe otra estructura estatal. Usted no puede crear una estructura estatal en paralelo. Y lamentablemente nosotros nos encontramos con que la miopía política, la maledicencia de muchas personas, lo que quiere es que venga un caos o que pase lo que sea, que permita que ellos sean una opción de poder. Y eso es peligroso porque se está jugando con la vida de las personas. Entonces, conjuntamente con esa situación peligrosa que vemos, producto de este tiempo que hemos estado en confinamiento, en un cambio drástico cultural, sectores de la ultraderecha, tanto aquí como en Brasil, como en Estados Unidos, han articulado por otro lado todo un discurso de paranoia, de diciendo que eso es mentira, de que la mascarilla es mala. Ayer mismo me mandaron 5 videos donde decían que el virus era un invento chino por un lado, por el otro lado decían que las mascarillas no funcionan y que esto era un invento, etcétera, etcétera, etcétera. Y veo personas que llevándose de eso han comenzado a bajar la guardia. Y nosotros, vuelvo y repito, porque ahí es que me preocupa y me molesta la maledicencia de algunos, hemos podido controlar la pandemia gracias a medidas efectivas que han tomado las autoridades. Nosotros hemos tenido aquí un confinamiento y un comportamiento que ha sido atípico cuando nos comparamos con otras latitudes, porque las actividades actuaron de manera efectiva. Y mientras la oposición decía que eso era un invento, nosotros nos encontramos en República Dominicana tomando medidas drásticas. Eso permitió que el contagio comunitario fuera ralentizado y fuera prácticamente mitigado. Sin embargo, la amenaza sigue ahí. Yo quiero que Franklin, si puede, me pueda compartir también otro reportaje que apenas tiene 40 minutos, que está en la BBC, en donde los médicos dicen que ellos no habían visto algo semejante, hace 40 y pico de minutos que lo subieron, y que el comportamiento que tiene esta pandemia es bastante extraño y atípico. Mírenlo ahí. Entonces, usted comienza a leer ahí, ellos dicen, miren, en cada paciente vemos que varía demasiado de un paciente a otro. Vemos que hay una inflamación
de órganos, vemos que se afecta inclusive el cerebro, que no solamente es un elemento respiratorio, estamos aprendiendo cada día de lo que pasa. Entonces ellos están planteando una situación preocupante. Y por el otro lado tenemos esas dos versiones, médicos que quieren, o médicos dirigentes políticos que quieren una hecatombe, por un lado, otros que lo que están hablando de una teoría de la conspiración, ya hablaron y presentaron un libro llamado Pandemonium, un filósofo de ultraderechista argentino que estuvo aquí, estaba promoviéndolo en las redes, que cuando usted se pone a ver es el mismo tipo que tiene el discurso antimujeres, el discurso antiminorías, que está haciendo causa común, y plantean un falso dilema de la restricción de la libertad. Y dicen que lo que se está viviendo ahora es una restricción, un atentado contra la libertad, y que el uso de la mascarilla es un atentado contra la libertad individual, lo cual es mentira. ¿Por qué? Porque aquí no está en juego el derecho a la libertad individual. Aquí lo que hay es una ponderación de derechos que para preservar la libertad individual se toman medidas de protección de carácter colectivo, pero no completamente lejos que lo que se está hablando es de una restricción para un supuesto nuevo orden mundial. No, lo que se está hablando es una medida de protección y de seguridad ante eso que dicen la gente de BBC de Londres, que es un virus que se comporta de una manera desconocida para ellos y que se está aprendiendo. Entonces ellos dicen, mira, aquí hay pacientes que no presentan prácticamente síntomas, a lo mejor sea genético la respuesta, pero hay pacientes que presentan una gran gravedad y algunos no tienen enfermedades preexistentes. Algunos no la tienen, algunos son perfectamente jóvenes, están en perfecta salud, no tienen diabetes, no tienen hipertensión y sin embargo presentan cuadros respiratorios agudos y presentan inflamación. Entonces, esa forma atípica de presentarse, que tiene que ver también porque los médicos no la conocen porque es nuevo, requiere un cuidado y requiere medidas de protección de carácter colectivo. Entonces, en ese panorama tan complejo, nosotros tenemos un escenario particular como República Dominicana y es que tenemos elecciones. Y esas elecciones que nosotros tenemos tienen otro elemento muy típico de República Dominicana y es que como somos un país de capitalismo tardío y un país donde todavía hay elementos o hay residuos del conchoprimismo, la política se ejerce con ese conchoprimismo. Ya no pueden coger las armas, pero hay unas armas verbales que ellos la viven disparando. Usted se encuentra como doctores como este que dicen que lo que quieren es, que lo que el gobierno quiere es una muerte masiva y por eso abren así. Por el otro lado se encuentra otra afirmación irresponsable diciendo que el gobierno quiere que la gente se muera de hambre y las dos persiguen lo mismo, exacerbar los ánimos primarios de la gente, llamar a la ira de la gente y omitir una gran realidad que han conocido y han reconocido los organismos internacionales, que República Dominicana ha podido enfrentar este virus de una manera exitosa hasta ahora. Lo que pasa es que quieren un choque, lo que pasa es que quieren un nuevo estado de shock para dentro de ese estado de shock ellos poder en ese torneo electoral alzarse con el santo y la limosna. Quieren un 16 de febrero, otro 16 de febrero. Sí, acomode el lugar. En serio, a propósito de que mencionas el pandemonium, hay otra frase que se ha acuñado ya, las personas que nazcan a partir de ahora serán la generación de los pandemials. Pero Guillermo Ricardo Calventi yo lo estoy viendo por ahí hace un momento. No se escucha, Guillermo. Y me gustaría saber si está en condiciones de entrar en el círculo de bateo. Sí, tiene el micrófono, tiene que encender el micrófono con la. Bueno, vamos a esperar que Franklin le haga llegar las indicaciones al compañero. Sí, que luce renovado, por cierto. Ya está conectando el micrófono. Ahí está. Creo que se escucha ahora, Guillermo. Se puede hablar. ¿Se oye, Guillermo? Bien. ¿Se oye o no se oye? Parece que no se oye. No. Tú hablabas, Frank, ahorita de soluciones al problema del empleo. Soluciones que han quedado, programas que se han comenzado, pero han quedado truncos. Además, ¿me están escuchando? Sí, yo lo escucho. Sí. Perfecto.
soluciones que han quedado truncas. El gobierno del presidente Danilo Medina con el Ministerio de Trabajo y con otras instituciones empezaron a poner en práctica un programa de primer empleo. Pero eso se ha visto desplazado por la campaña electoral, por el coronavirus, etcétera. Pues es muy bien que lo retome Gonzalo Castillo en su programa de gobierno, porque eso significa continuidad de la política. Eso significa darle continuidad a la política. Me alegra también ver que en Santiago se va a construir un teleférico también y un tren ligero. Un tren ligero, sí, porque Santiago es una ciudad un poco más pequeña que la capital a la larga. Y con la experiencia que tenemos ya del metro de la capital, pues es posible que podamos implementar, poner en práctica, poner en marcha en tren un metro apropiadísimo para Santiago, que es ese tren ligero del que está hablando Gonzalo Castillo también. Hay que decir que las soluciones al transporte son soluciones de transporte masivo o masivas. Las soluciones deben ser de transporte masivo. Ya está bueno, el concho hay que ir, no solo al concho primí, no solo a la era de concho prim, sino que también hay que superar el concho. Ese sistema de transporte que es concho primista precisamente, eso no puede ser, eso no existe ya prácticamente en ningún sitio desarrollado del mundo. Una cosa como un concho que no permite que el transporte avance, que se le mete delante de usted cada 2 cuadras, cada una cuadra, usted tiene un carro que se le mete adelante a buscar a un pasajero y que andan discutiendo y peleando el uno por el otro y compitiendo. Eso es una barbaridad. Y ha sido precisamente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en donde y cuando se ha enfrentado este problema creando soluciones masivas de transporte. No a una trate, no a una trate, que fue una creación malhadada de los gobiernos del PRM. Sí, porque fue el PRM. Todos esos cuadros que están ahí en el PRM son protagonistas de todas esas soluciones malhadadas. Y del rerobe también. Y del rerobe también, que lo recordamos muy bien también. Claro que sí. Y las soluciones masivas del transporte han sido creaciones de estos últimos 20 años y han sido creaciones de los gobiernos del PLD, que les ha dado continuidad el presidente Medina, que ha tratado de establecer, por ejemplo, en la capital, 2 grandes terminales para todos los autobuses que vienen del interior y que se han tenido que quedar ahí, lamentablemente. Una por unos disparatosos de Santo Domingo Este, que entendían que no, que ahí se está afectando un parque. Vaya usted a ver el parque, vaya usted a verlo con sus propios ojos para que usted vea lo que es eso. Y la otra, que es la de Santo Domingo Oeste, que apenas se ha comenzado. Ahí estaba toda lo que había que hacer con todos esos terrenos, que había que, ¿cómo se llama?, sanear, etcétera, para hacer todo lo que había que hacer. Y se comenzó, se inició. Y ojalá la pueda terminar Gonzalo. Ojalá no, la terminará indudablemente. Pero esas son soluciones definitivas a los problemas del transporte, de modernización del transporte, que incluso crean oportunidades porque esos 2 grandes centros, de esas 2 grandes terminales, van a crear puestos de trabajo para muchísima gente. Van a crear centros de mercado como lo son en toda parte del mundo, las grandes terminales. Alrededor de ellas florece el comercio, florecen una serie de instituciones también. Pero no quiero extender aquí porque camarada Guillermo Ricardo Calventi. El Tren Tigre, usted se refería antes de que el Tren Tigre en Santiago se ha prometido. Claro que sí, lo he visto y a eso me refiero. Estamos hablando de soluciones masivas, generales, no particulares, que benefician a fulanito y a sutanito y a perencejito y a menganito, sino que benefician a la población, Estamos hablando de personas y de líderes que tienen ideas,
que tienen ideas modernas, que tienen ideas eficientes, porque son además sistemas ya probados. No estamos inventando el agua tibia, estamos hablando de sistemas probados. Lo dejo ahí para continuar ahorita. Sí, Guillermo. Sobre todo que don Guillermo vino renovado, parece que encontró barbero, así que hay que dejar que hable. Claro que sí. Es un truco de cámara, querido Sergio. El truco de cámara. Truco de cámara. Miren, yo lo he escuchado con interés, porque entre otras cosas, sí, como siempre, pero entre otras cosas, porque es una lástima, verdaderamente una lástima que la administración, la presidencia del compañero Danilo Medina no haya podido cerrar el ciclo de una gestión que desde el año 2012 hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, como se dice, ha tenido no solo grandes aciertos desde el punto de vista de la formulación programática y del diseño de políticas, sino también del seguimiento a esas políticas. Y yo escuchaba, por ejemplo, y muy bien que se haga, la ponderación de uno de los programas que en una de las entrevistas que ha conseguido el compañero Gonzalo Castillo, pues, son destacables, lo han hecho ustedes. El caso del programa de primer empleo, creo que se llama. Y es bueno decir que esto no es novedoso. Este tipo de programa, incluso en México, ya se anunciaron desde hace meses, lo viene ejecutando el gobierno de López Obrador. Y hay modelos también hasta en el propio Estados Unidos. Porque este es un modelo de promoción del primer empleo, de la inserción de los jóvenes al aparato productivo, que responde primero a un tema ocupacional, es decir, de empleo. Jóvenes o no jóvenes, bien sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos con esta crisis se han perdido alrededor de 40 millones de puestos de trabajo. En nuestro caso, pues, como la pandemia todavía la tenemos encima y la estamos toreando con cuarentena, pues el alcance del daño al tema empleo quizás no lo tenemos muy claro. Pero digo que es lamentable esto, porque si yo agarro lo que ha hecho el gobierno de Danilo Medina, nuestro gobierno, desde el Infotep, en el esquema tripartito, que es como ese tipo de programas se tienen que ejecutar o se pueden ejecutar con eficiencia. ¿Ok? Formación técnico-profesional. Yo aquí nunca se había visto, ni siquiera en las grandes universidades o en la universidad de masa como lo es la UAS, una graduación de 40,000 jóvenes. Jóvenes, pues no estamos hablando de gente que está fuera de este quintel, digamos, este grupo de edad. Son jóvenes. Lo que se ha hecho en materia precisamente de emprendimiento y de facilitarle a los jóvenes, más allá de las universidades. Es el caso, por ejemplo, de la UNFU, que tiene un programa interesantísimo de emprendimiento, de apoyo al emprendimiento, en combinación con entidades bancarias del sector privado. O si usted agarra lo que se hace desde la MESI, no solo en materia de promoción del emprendimiento, sino de promoción del estudio. Es decir, becas no solo para el país, sino para que vayan a estudiar afuera. Y programas específicos que tienen que ver con capital, semilla, y todo esto que se hacen desde el Ministerio de Industria y Comercio. Entidad, el amigo nuestro, que por cierto tengo mucho que no lo veo. ¿Cómo se llama, Ramón? Ignacio Méndez. Sergio Méndez.
La cantidad de veces que nos ha explicado Ignacio Méndez. Ignacio Méndez. Todo lo que se ha venido haciendo son cosas que están ahí, palpables. Están ofreciendo cositas sin poder visibilizar y saber a partir de cuándo, de dónde que tenemos que seguir, porque es mucho lo que se ha hecho. E insisto, es una pena en un periodo como este, que nos pudo haber dado tiempo para poner sobre la mesa todas las políticas públicas y sus resultados ya palpables, dirigidas a primeros empleos, dirigidas a jóvenes, a mujeres, porque ¿qué demonios es lo que se hace desde Banca Solidaria? Explíqueme usted si eso no es primer empleo, si eso no es emprendedorismo. Facilitarle los recursos y acompañarlos en todo el sentido de la palabra, con asesoría técnica, como les digo, con acompañamiento, que si no emprendimiento y que si no apoyo a los jóvenes y a las mujeres en particular. De hecho, Guillermo, se dejaron de hacer entre 8 y 10 visitas sorpresas, se han dejado de hacer durante estos domingos. Ya, exactamente, se ha tenido que disminuir prácticamente a cero todo el esfuerzo de cierre, digamos, de los programas de la Presidencia de la República, que como muy bien saben ustedes, se llevaban al día, dándole seguimiento a cada una de las instituciones, a cada uno de los incumbentes, haciendo que estos se sujetaran a la planificación, es decir, a la partitura del presidente de la República, de la presidencia. Es inmenso, son muchos los eslabones que se han ido poniendo, son muchas las cosas en las que se ha avanzado. Venir con un par de frasecitas y con un par de pendejadas al margen de lo que son el paquete de política pública del Estado y del gobierno dominicano. Resulta hasta un jueguito ya medio traído y llevado, que en realidad quizás muy poco impacto tiene para cada una de esas cuestiones. Porque, y ahí viene lo importante del tema, es que ya los estados no se va a gobernar a partir de cero. Ya los estados no se puede llegar de que yo soy fulanita Binader y ahora yo lo que quiero es el sueño de niño. Eso a Balaguer se le vino a ocurrir ya cuando estábamos ciego, sordo, mudo, y todo aquello, y con todo y todo se puso a soñar. Y dijo que él tenía un sueño de niño. Todos recordamos esa cosa. Y después todo esto de que los presidentes van ahí y ya pueden hacer lo que les da la gana. El que ya sabe y conoce la cosa pública, el manejo del Estado, sabe que eso no funciona así. Y sabe que para todo hay que contar con eslabones clave como es nuestra tecnocracia, que es de todo, porque los hay de todo, de todos los orígenes, de todas las calañas, si usted quiere. Los hay de todo, pero es la tecnocracia dominicana. Y es la burocracia dominicana, que bien sabemos que cuando decide asumir el paso de la tortuga, no deja que nada se haga. Pero es porque en gran medida ellos tienen también esa noción de ver hacia lo lejos, hacia adelante, y inciden a veces, más que los compañeritos, y más que los dirigentes políticos que no quieren hablar de política, y más que los organismos partidarios, que generalmente no funcionan. Son entonces piezas clave, democracia, burocracia, así como la llamada sociedad civil, y así como los estamentos de dirección del empresariado, de los sectores, de los distintos sectores que componen el sector. ¿Quién puede llegar, por ejemplo, a hablarle plepla a los Rainieri o a los españoles que invirtieron su cuarto aquí, ahí en el este? ¿Quién? Usted puede llegar y darle continuidad a todo lo que se va haciendo ahí, que se va haciendo convenientemente y atendiendo a una meta
que como bandera esgrimió, subió el compañero Danilo Medina, que fue el de, la meta es que lleguemos dentro de 10 años a 10 millones de visitantes. Y bien, ustedes saben que con esto de la pandemia se nos retrasa el cumplimiento de esa. Pero además, porque bien dijo él, 10 años, pero vamos a llegar a 8. Es decir, que hay 2 años más. Lo que debería de haber esa meta, alcanzarla dentro de 2 años por los esfuerzos. Porque Danilo logró algo que deberíamos seguir repitiendo, independientemente de que vamos a un torneo electoral que esperemos todos que resulte lo más conveniente. Pero Danilo, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, yo tengo que cambiar lo que hay que cambiar, hacer lo que hay que hacer y continuar lo que hay que continuar. Esa es la regla, esa es la primera regla. Y lo primero que se tiene que tener fuera de toda inmunda y toda innecesaria mezquindad es qué es lo que se ha hecho y dónde nos están dando el relevo. De dónde es que tenemos que coger la cosa esa, la banderilla que se toma en una carrera de relevo. Pero si usted no sabe ni tiene idea realmente del impacto que tienen ni han tenido y tendrán las políticas públicas que se tienen que seguir ejecutando, porque no solo son parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino que también son parte de lo que en conjunto la sociedad dominicana se puso de acuerdo que había que hacer. El tema, por ejemplo, del transporte que Ramón habla, no es Ramón, tiene añales que no me monta un carro público, ni soy yo que tampoco me monto en los carros públicos. Pero que nos pasamos muchos años montándonos en carro público y en guagua. Y vaya usted a ver y hasta en bola. Porque ustedes, los jóvenes, no han echado una bola nunca, pero Ramón y yo cogimos más bola que el carajo. Imagínate, Ramón, para salir del rancho arriba y no lo hacía en bola. Hubiera tenido que hacerlo en bicicleta. En cono de bicicleta. Exactamente. Pero es que lo primero que tenemos que hacer es esto. Que usted salga y diga cualquier cosita. Eso no tiene nada que ver con lo que es un aparato estatal como el que tenemos, que tiene que tomar en cuenta, insisto, a quienes le componen, que no solo a los políticos, sino también a los técnicos, a los profesionales, a los tecnócratas, a los burócratas. Porque solo así tiene sentido un Estado. El Estado no es que el que llegue haga lo que le da la gana, no. El Estado está compuesto por instituciones, por aparatos públicos que garantizan que sea el que conduzca bajo la Constitución de la República el rumbo de la nación. Porque déjenme decirle también una cosa a todos. El populismo nos hizo mucho daño. El populismo nos hizo mucho daño. Aquí se llegó, pero Ramón habla de que el concho, no, el motoconcho, se convirtió en una categoría social, el motoconchito. Y para que no salieran por ahí a matar a todo el mundo sabe qué sucedía, y a robarle y a puñirle. Bueno, pues hubo que ponerle un mameluco y que enumerarlo. Entonces, ellos son los dueños de la esquina, pero mameculeado. Sigue diciendo la misma cosa. Porque el populismo fue tan estúpido que entendía que que usted podía construir futuro sobre la base de que la gente no fuera a las escuelas, o de que si usted mandaba o no mandaba a sus hijos a las escuelas, o de si usted estudiaba o no estudiaba, o de si usted es un vago, un lumpen o no lo es, pero decisión suya. ¿Y dónde se puede hacer eso? Es que el populismo nos hizo demasiado daño. Es que incluso la noción de que usted está preso, pero usted está en un Najayo Beach Resort, un tipo ahí con las 4 llantas para arriba, que no trabaja,
hay que mantenerlo, que lo mantiene el Estado o lo mantienen los familiares hasta que se mueran o hasta cuando sea. ¿Y por qué que los presos aquí no trabajan? ¿Y por qué que la gente tiene que trabajar? Y el que hace lo malo, entonces hay que sostenerlo. Pero es que se dañó, no, los pobres presos. Pero espérese, es que se soltó a la sanfazón, como dirían los franceses. Se soltó a la pequeña burguesía, al sálvese quien pueda, hágase delincuente, no vaya a las escuelas. Ah, no, y lo otro fue que todo el mundo tiene que estudiar en las universidades. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde eso es así? Hubo un tiempo también desarrollado, manda a todo el mundo y tiene a todo el mundo en una universidad. Hubo un tiempo también, Guillermo, que tuvo una connotación religiosa, es decir, que se decía que como Cristo viene, pues no hay que estudiar, no hay que prepararse porque ya Cristo viene. Bueno, pero para usted entender la palabra de Dios, como se dice, que de eso sabe Ramón más que yo, naturalmente. Lo creía Sergio. Sí, pero para usted entender la palabra de Dios, usted tiene que saber leer, Ramón, hasta para no hay eso rescate completo. Saber leer. Ya no se puede, los evangélicos benditos estos no pueden hacer lo que hacen y poner a la gente a estudiar la cosa esa, como se las aprenden de memoria, en un ejercicio de memoria extraordinario. Ahora está más de moda que nunca en Estados Unidos eso, Guillermo. No, pero y en Brasil y en muchos sitios. Sí, siempre ha estado y de allá nos viene todo también nosotros. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Es que nosotros no podemos seguir fomentando la politiquería y el populismo. Por eso esta gente supuestamente moderna, gente del pasado, no dan pie con bola, porque creen que se siguen dirigiendo al lumpen. El lumpen es un componente de la sociedad, es un solo grupo, no es el más importante, no puede serlo, ni siquiera dentro de los pobres. El lumpen es el que tiene que llamar nuestra atención, es el pobre con vocación de trabajadora del campo o de la ciudad. No es el lumpen, porque al lumpen se le tiró ahí, vaya y dañe todo lo que usted pueda. Oye, aquí hay gente que sigue jugando a ignorar una obra de gobierno que va sobre rieles, va a llegar al 16 de agosto y tiene que dársele continuidad. El país tiene que entender que los gobiernos, que los países, las naciones, que cada 4 años, cada 8 años, andan inventando, creyendo que van a hacer una revolución, sin ser ellos revolucionarios nada, sin ir a cambiar absolutamente nada, pero dañando la honra de los servidores públicos, de los demás ciudadanos que a usted se le ocurra, y vamos todos a cambiarlo. Eso solo se hace o de la boca para afuera o por ignorancia. El país, por eso yo insisto, una transición política ahora. Las transiciones políticas trascendentes nunca han sido simples cambios de gobierno. Nunca han sido simples cambios de gobierno. Y es que aquí no habría que cambiar incluso el gobierno, porque el gobierno se ha manejado bien, pero además, porque las políticas públicas se están ejecutando con transparencia, con eficiencia, con cariño, con solidaridad frente a los conciudadanos. Por eso el espectacular brinco que en materia de desarrollo humano, que en materia económica, que en materia de calidad de vida del pueblo dominicano se han obtenido. ¿Por qué? Porque no se trata de que usted esté inventando cada 4 años. Eso no funciona así. Ni siquiera los comunistas, que son medio arbitrarios, somos medio arbitrarios. Para usted planifica en función de quinquenio. Usted planifica en función de 20, 25 años. Fue lo que hizo con el aliento de la Nación Unida del país cuando traza una ruta. ¿Cuál? La de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Con metas que nos imponían otros. Pero llegó el momento en donde las metas son nuestras, son propias. Y entonces la FAO y el otro institución dicen, pero esta gente va bien.
ahí están los resultados. Hay que insistir en la visibilización del punto de llegada del gobierno del compañero Danilo Medina. Mostrar todo lo que se ha hecho y decirle a la gente, miren, pues por esto que ustedes votaron en el 12 y se alcanzó. Y lo que tenemos que hacer es darle continuidad a esto. Porque si no es así, es para atrás como el cangrejo. Mire, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa, apenas unos segundos, para cumplir con nuestro Café Santo Domingo, ritual cotidiano. Y en unos segundos regresamos de una vez. Así que no se mueva de ahí, que vamos a hablar ahora de las AFP, porque nos quedan unos minutos que quiero dedicar a las AFP y a una balsa de clientelistas, populistas, que andan por ahí hablando de esto, como que esto es cualquier cosa. Y dame de eso, dame lo mío. Dame lo mío. Ya están cogiendo prestado con eso. Pensar en términos individuales y pensar en términos individuales más que en términos generales, en términos de país. Entonces, no se mueva de ahí, vámonos al Café Santo Domingo. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Aquí hay facilidades para que la gente se quede en el campo. Antes nosotros solamente nos reuníamos, pero no teníamos nada que lograr. Sembrábamos así unas cosas cualquiera, hoy no. Hoy tenemos la tecnología en el campo. Aquí en la montaña ya hemos sembrado alrededor de 14.000 tareas de café, que en su mayoría ya están produciendo hasta 200 libras por tarea. Estamos ofertándole al mercado un café de calidad, un café premium, un café gourmet. El gobierno ha hecho un trabajo para que no falte alimento, para que no falte comida. Aún así, con el problema que tenemos de la pandemia, la gente no ha dejado de trabajar, ni ha dejado de comer. No va a faltar nada en el país. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones,
Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar, de celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Seguimos entonces en Ojalá. Continuamos en Ojalá. Y quiero recuperar un tema un poco espinoso que anda circulando por ahí y que está además en una propuesta del Congreso, en el Congreso, que deberá tomar una decisión sobre la liberación de un 30%, creo, de los fondos de pensiones para entregarlos a los beneficiarios. Lo primero que yo quiero dejar claro es que si a mí me los dan, yo los cojo. Y me imagino que usted también, Guillermo, ¿verdad? Y Sergio y Fran. Pero habría que preguntarme si yo lo quiero o no. No, ¿verdad? O sea, si me los dan, yo los cojo. Si el Congreso lo aprueba, pues aleluya, alabado sea el Señor. ¿Qué? A mí no me importa, los voy a tomar porque es una decisión del Congreso. Ahora bien, una cosa es pensar en términos individuales, otra cosa es pensar en términos colectivos. Y otra cosa también es pensar en términos de qué hacer con esa riqueza que tiene el pueblo dominicano, porque es una riqueza del pueblo dominicano, que ha ido los trabajadores, los empleados, han ido atesorándola ahí poco a poco. Sí, me van a decir que eso a quien ha beneficiado es a los banqueros. Bien, vamos a decir que sí, porque tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, pero vamos a decir también que eso ha beneficiado al pueblo, al Estado, al gobierno, que eso ha beneficiado a la sociedad en general de algún modo. ¿Por qué? Porque muchos de esos fondos, han ido a proyectos fiduciarios para la vivienda, han ido a proyectos, en fin, de diferente naturaleza, que no vamos a entrar en eso ahora, pero sobre todo han ganado en intereses también, Si ese dinero estuviera en las manos de la gente, en los años en que eso tiene funcionando, ni lo tuviéramos en las manos, ni existieran los fondos de pensiones, ni tuviéramos la discusión que tenemos ahora. Esa es la realidad, no tuviéramos nada. Y tuviéramos el sistema viejo, que tampoco servía para nada, porque hay que decirlo, que tampoco servía para nada, que no garantizaba pensión al obrero, al trabajador, y que el trabajador después que se iba de donde se iba con una mano adelante y otra atrás, y que me lo digan a mí porque yo fui empleado privado. Yo sé lo que es salir con una mano adelante y otra atrás de una empresa privada. Yo lo sé. Que me lo digan a mí, porque yo lo sé. Ahora es verdad que se sale con poco, pero se sale con algo, y sobre todo, esta gente que son de la oposición, dicho sea de paso, no les importa nada, absolutamente nada. Y así como sale el señor Adivinaver con un grupito de pescadores que le dicen, no, aquí no nos han traído nada. Oiga usted, el nivel de complejidad del pensamiento de este señor, Adivinaver. Qué complejo es su pensamiento, que no es capaz de articular un programa que usted lo puede explicar, que usted pueda decir, voy a continuar esto que está bien,
voy a resolver esto que no se ha podido resolver, no dice nada. Lo único que propone es acabar con todo, con todo, incluyendo con el 30% de los fondos de pensión. Quieren acabar con eso también, pero los quieren utilizar. ¿Para qué? No es para resolverle los problemas a la gente, no, créanmelo. Es con fines clientelares, populistas, individualistas y sobre todo con fines de crear en la economía un circulante que lo que va a hacer es buscar bienes y servicios que no los tiene el país, importaciones y devaluación de la moneda. Eso es lo que va a traer en primera instancia, aparte de hacer sentir bien a unos amigos míos y de Guillermo, pequeños burgueses medios y altos, que sí, que quieren su cuarto porque ellos son ellos, y como ellos son ellos, ellos no piensan en los demás. Como ellos son ellos no piensan en la economía del país. Ellos no piensan porque son incapaces de pensar en los otros. Son incapaces de pensar en los otros y les importa que aquí vuelva a ocurrir un 2003, un 2004, como lo vimos. Cuando usted dispare para la calle 200.000 millones de pesos y esos 200.000 millones de pesos, lo que va a hacer toda esa pequeña burguesía media y alta, lo que va a hacer inmediatamente es comenzar a buscar dólares. Eso es lo que va a hacer, sin vergüenza que son muchos. Eso es lo que van a hacer. Porque si usted me dijera que van a poner empresas y van a crear trabajo, usted dice, bueno, ok, vamos a ver qué podemos hacer, porque hay una concepción, ¿verdad?, detrás de todo esto importante. Pero no, lo que van a hacer es lo que van a hacer y todos lo sabemos. ¿Qué es? Si me los dan, repito, si me lo tiran, si me lo dan, me lo jondeo. Pero no lo pido ni lo goloseo, como dice el pueblo dominicano. Dice el pueblo dominicano así, ni lo pido ni lo goloseo. ¿Por qué? Porque sé las consecuencias brutales que eso puede tener en la economía, porque ya las viví del 2003 al 2004. Del 2003 al 2004 hubo aquí una devaluación bestial que en algunos casos llegó al 200, al 300%, y cuando hablamos de devaluación estamos hablando de una tragedia, porque cuando usted habla de devaluación lo que está hablando es de disminución de los sueldos y los salarios de la gente. En primera instancia, disminución ipso facto, en el acto quiere decir eso, como decía un amigo mío, no ipso jones, decía él. Ipso facto, devaluación quiere decir inflación, quiere decir disminución de los ingresos de la gente. Y especulación, Ramón. Especulación quiere decir eso, especulación. Hay que ser muy irresponsable para en la situación en que está este país en este momento, proponer cosas como esa. De todas maneras, Ramón. Y hasta tener la capacidad de aprobarla. Yo lo repito, ni lo pido ni lo goloseo. Si me lo dan, me lo ondeo, pero yo sé lo que viene detrás de todo eso, que es lo que está buscando la oposición de la República Dominicana. Es esto lo que está buscando la oposición, que anda buscando un 16 febrerazo otra vez, porque solamente en el caos ellos pueden conseguir lo que quieren conseguir y no han podido conseguir de manera lícita, de manera juiciosa, de manera inteligente, de manera creativa, porque no hay creatividad alguno. Me voy a lo fácil. ¿Qué es lo fácil? 700 millones que hay ahí, 700.000 millones. Vamos a tirar esto para la calle, compadre, y vamos a untárnoslo, que así, que para eso es de nosotros. Ese es el criterio que prima en mucha de esa gente. Discúlpeme, don Guillermo. De todas maneras, mire, lo que le iba a decir es que yo pienso que está pendiente una discusión en la sociedad dominicana. Claro que sí, en la sociedad. En la sociedad, porque esos cuartos no están en una alcancía, de un cerdito de alcancía, para que cuando usted le hace falta un menudo, la rompa y tome eso. Eso está. Ellos lo saben, don Guillermo.
Ellos lo saben que ese dinero no está así. Y de hecho, hay una persona que es la que más abiertamente ha hecho esa propuesta, que sabe perfectamente que el dinero no se produce ni se multiplica guardándolo en una caja fuerte ni escondiéndolo abajo de una mesa, sino que el dinero como instrumento y como valor de cambio también se presta y se hacen operaciones con ese dinero, que es lo que permite obtener rentabilidad. Ellos lo saben. Me temo que mañana veremos a ese señor en la Plaza de la Bandera, y yo espero que el amigo de Ramón, mi querido primo Matías, no esté en ese disparate, pero hay que incluir a Matías para que nos diga cómo es que él también va a repartir, porque veo cierto coqueteo por ahí. Estoy loco por ver mañana lo que va a pasar. Es penoso a veces, como una persona tan progresista termina siendo causa común, a veces sin darse cuenta, con la extrema derecha y con personas que tienen y profesan completamente lo contrario de lo que él cree. Porque los que estaban en la Plaza de la Bandera era Roquelito, que estaba en la Plaza de la Bandera. Sí, es verdad, Roquel, y es verdad, lo estaba de manera literal, no es de manera simbólica, no, estaba literalmente ahí. Roquelito estaban sus asistentes ahí, yo estaba, para que lo sepan, no es de manera simbólica, es literal, estaban ahí. Pero vamos a ver su editorial. Debo decir en abono de Matías que si bien él ha llevado a cabo una labor de concienciación sobre el tema, es verdad, de trabajo serio incluso y profundo sobre la sí. No creo que no ha dado, no se ha aliado a la manera en que se está discutiendo esto ahora en esta coyuntura. Por eso digo que podríamos entrar en materia, en esta materia ya, claro, de manera como debe hacerse, porque es verdad que hay que discutir. Claro que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hablemos sobre el tema, en que se discuta a nivel de la sociedad. Claro que lo que no puede ser es lo que se pretende hacer. Disculpa que te quitamos la palabra, Guillermo. No. Yo lo que te sugiero es, porque ya dijeron que lo tienen ahí en Q, que escuchemos tu editorial. El editorial de hoy. Pues podemos cerrar con nuestro editorial de hoy, Franklin. Avísenos cuando usted lo tenga en Q y después le damos para allá. Adelante. Tenemos listo. Ya, estamos listos. Adelante. Encuentra el COVID-19, coronavirus, aquí en la República Dominicana. No nos encuentra desprevenidos. Varias son las circunstancias que han hecho que la pandemia no tenga en nuestro país los efectos devastadores que ha tenido en otras latitudes. Todo lo contrario, como decía un empresario dominicano recientemente, en lo referente a la pandemia, hemos tenido resultados del primer mundo con recursos del tercer mundo. ¿Qué quiere decir ese empresario? Que con recursos de un país pobre hemos obtenido resultados que no los ha obtenido un país rico, además. Y eso ha sido posible porque en estos 8 años que van desde el 2012 al 2020, se ha estado ejecutando sin pausa en la República Dominicana el plan de gobierno más previsor y progresista, probablemente, de toda nuestra historia. Para comenzar, habría que decir que la llegada del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 representó un cambio en el sistema de salud de nuestro país y el establecimiento de una nueva cultura de gestión de las emergencias y de la salud. El nuevo servicio 911
exigía la modificación de las instalaciones físicas, la preparación del personal hospitalario para la nueva realidad que se abría y la contratación de nuevo personal especializado. A la llegada del COVID-19, del coronavirus estoy diciendo, el 911 tenía ya casi 7 años operando. Suficiente para que se probara su eficiencia y, lo más importante, ya estaba instalado en casi el 80% del país. En segundo lugar, paralelo con la instalación y extensión del 911, ocurría otro hecho cardinal en la historia dominicana: la construcción, reconstrucción o remodelación, según fuera el caso, de cerca de 60 hospitales en casi todo el país, incluyendo un complejo sanitario tan impresionante como la denominada Ciudad de la Salud Dr. Luis Eduardo Aybar, conjunto de 12 edificaciones destinadas a diferentes especialidades médicas y que está en funcionamiento ya casi en un 100%. En tercer lugar, por todo el país ya también se habían edificado decenas de centros de diagnóstico en los cuales también operan las unidades de atención primaria, las llamadas UNAP, equipadas con todo lo indispensable. Y he aquí la fresa que corona el helado: el sistema de seguridad social, del cual el Seguro Nacional de Salud, SENASA, es parte fundamental. A la llegada del coronavirus COVID-19 ya abarcaba a casi el 80% de la población. Es decir, somos de los países con mayor seguridad social en América Latina. Estamos entre los países con mayor cobertura de seguridad social en América Latina. Hoy la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISALRIL, informa o ha informado que el sistema garantiza a toda la población, asegurada o no, la prueba PCR para la detección del COVID-19. El complemento indispensable de todo lo anterior lo es la reforma llevada a cabo en el Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico, el PROMESE-CAL, el cual fue enriquecido en dos aspectos principales. El primero, la ampliación de la red de farmacias del pueblo en todo el territorio nacional. El gobierno ha construido decenas de nuevas farmacias del pueblo. Y el segundo, el establecimiento del PROMESE-CAL como el único abastecedor de medicamentos de toda la red de hospitales públicos de la República Dominicana. De ese modo, es decir, haciendo que el PROMESE sea el único abastecedor de medicamentos de toda la red hospitalaria, no solo se economiza al pueblo miles de millones de pesos cada año y se le garantizan además los mejores estándares de calidad y precios en los medicamentos, sino que además se elimina la discrecionalidad en las compras de medicamentos, que era una fuente de corrupción muy conocida, por cierto, en la República Dominicana. Agréguese a todo lo anterior la dignificación de los sueldos del personal médico y paramédico, la contratación de nuevo personal de salud, y de esa manera tendremos un cuadro ya más o menos completo de por qué el coronavirus COVID-19 no ha provocado en nuestro país, y ojalá que no lo provoque por nada en el mundo, los estragos que han vivido sociedades desarrolladas como las de Estados Unidos, Italia y España, para solo mencionar 3 casos dramáticos, trágicos. Repito, eso ha sido posible, es decir, los resultados que hemos tenido han sido posibles porque en estos 8 años que van del 2012
al 2020, se ha estado ejecutando sin pausa en la República Dominicana el plan de gobierno más previsor y progresista de nuestra historia, que no nos quepa la menor duda. La pandemia es algo inesperado, rápido y peligroso. Algo así como caerse de un avión. Sin embargo, tenemos formas de hacerle frente. Nuestro sistema de salud y las medidas de prevención y distanciamiento son nuestro paracaídas. Piénsalo, no te lo quitarías a mitad de camino, ¿verdad? Hasta que estemos todos a salvo, no bajes la guardia. Quédate en casa. Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, ejecuta el proyecto 1 a 1 en el marco de República Digital, que implica la entrega de computadoras y becas a estudiantes y profesores de la carrera de educación. Con el proyecto 1 a 1 de República Digital MESID, aprende a utilizar tecnologías educativas. Y como profesores, actualizamos nuestros conocimientos. Los estudiantes y profesores son capacitados en el uso de tecnologías digitales aplicadas a la educación para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje. Y a través de Becasoft se otorgan becas para estudios en universidades nacionales e internacionales en las áreas de tecnología y desarrollo de software. Con este programa se hace una contribución fundamental al desarrollo y modernización del país mediante el fomento de la investigación, la innovación y la competitividad. Un esfuerzo coordinado por el Ministerio de la Presidencia y por el MESID. ¿Necesitas hidroxicloroquina? Está disponible de forma gratuita en los centros de nuestra red. Para adquirirla, solo debes llevar la receta médica y si quieres consultar todos los centros donde la ofrecemos, visita nuestro portal sns.gov.do y descarga la lista. Para más información, puedes marcar la línea *462 opción 1. SNS. Somos servicio. Mantén tu paso rápido con Balance Siempre. Registra tu tarjeta de crédito y débito en nuestra página. Ingresa a www.pasorapido.gov.do. Coloca tu nombre de usuario y contraseña. Entre las opciones a mano izquierda verás la opción de tarjeta. Dale clic. Cuando te registres por primera vez, debes usar la opción Usar mi información para la creación del perfil. En la ventana emergente, coloca los datos que se piden. Una vez aceptes, recibirás una notificación de tu banco con un código de verificación que debes colocar en la opción de activar. Y listo, ya tu tarjeta está registrada. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá.